Pues yo creo que por el orden de las presentaciones lo hemos encajado de forma perfecta, ¿no? Porque esta parte de concreción de cómo BIM nos puede ayudar en la parte de de expedientes, de licencias, de permisos, etcétera, de información urbanística, tiene después un punto de reflejo en lo que María Pascual hace, ¿no? Ella es General Manager de Urbim, es una startup que está creciendo, ¿no? de una forma increíble y que está especializada en gemelos digitales, análisis de datos, pero como su nombre indica, URBIM nos da como la clave perfecta para cerrar este primer ciclo de sesiones. Pues adelante, María, encantado de poder verte aquí. Igualmente, Ignacio, muchísimas gracias a todos los que me veis esta tarde para mí, esta mañana para muchos de vosotros. Me alegro de poder estar en directo, que en un principio no iba a poder estar por estar de viaje. Así que muchísimas gracias por ver a tantos amigos que no solo dando ponencias, sino muchos alumnos en el lado de los que escucháis. Bueno, lo primero que voy a hacer es un poco, como ha hecho mi compañero Jesús, un poco situaros a por qué estoy aquí, por qué Urbim, por qué nace todo esto y qué es lo que hacemos. En el año 2017 entra este proyecto dentro del estudio. Yo trabajaba en un estudio como directora BIM, en C95 en este caso, venía de trabajar en diferentes ingenierías y estudios de arquitectura y me encuentro con una situación dentro de C95 en el que, como le ocurre ahora a Jesús, hacían proyectos llave en mano con muchísimo nivel de detalle desde la parte de arquitectura, interiorismo, gestión de obra, procurement, gestión de las compras de todos los materiales, todo lo de FF&E y, como os digo, puesta en marcha para que el cliente entrara a ocupar la vivienda. Moviéndonos en ese ecosistema, trabajábamos en BIM, como os digo, con muchísima información, había que tener los procesos muy encadenados y empieza este proyecto, la digitalización de Ayacucho en Perú. Como os digo, es un proyecto que para nosotros cambió un poco el paradigma de hacer las cosas, generó una serie de conflictos personales de qué es lo que estábamos haciendo y cómo lo estábamos haciendo y qué es lo que nos iba a pasar en un futuro que debíamos abordar, ¿no? Porque como os digo, he hablado muchas ocasiones de este proyecto, hay muchísima documentación, pero la realidad es que el patronato de Piqui Machay, que en ese momento era mi cliente, no hace uso de la documentación y se la cede al ayuntamiento, que era el objetivo, al ayuntamiento y a la universidad, y no llegan a ponerse de acuerdo sobre qué servidores montar, quién explotaba la información o qué formación necesitaban para hacer ese seguimiento, digamos, a la información, y el proyecto se queda alojado dentro del servidor de C95, dentro del Common Data Environment de C95. Pero he de decir que en paralelo sí que surgen muchísimas oportunidades, ¿no? Tanto para la ciudad como para nosotros como equipo. En la ciudad, la UNESCO la reconoce a Ayacucho como una ciudad que basa su crecimiento en las artes digitales, porque Ayacucho multiplica por 6 el turismo de pernoctación en 2 años, lo cual es un dato significativo. Y luego empieza a aparecer como ciudad digitalizada, como ciudad digital en muchos medios, y empiezan a tener mucha afluencia de prensa y seguimiento pues, en diferentes entornos bastante conocidos, como es el Smart City World Congress o como es el Autodesk University, y empiezan a tener una posición, digamos, dentro del mundo por este proyecto. ¿Qué ocurre? Que a nosotros nos da, como os digo, mucho que pensar, ¿no? Al final estábamos haciendo a mayor y menor escala proyectos que en un momento determinado iban a acabar en un cajón, porque no teníamos la tecnología necesaria para consumir esa información y, sobre todo, nos hacía falta un conocimiento técnico al usuario final para gestionar ese activo digital, ¿no? En este momento entra el gemelo digital, el concepto de gemelo digital dentro del estudio, y empezamos a poner en marcha el gemelo digital o el concepto de apoyarnos en esos modelos digitales que hacíamos para desarrollar un gemelo digital.
Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Se oye mucho hablar de gemelo digital, como de metaverso, como de tantas otras tecnologías que nos rodean, pero os lo voy a simplificar. Como española, Fernando Alonso en Fórmula 1, su coche tiene un gran gemelo digital, que no deja de ser una copia como la que hacéis vosotros para construcción de un edificio, lo que pasa es que de un activo que ya existe, su vehículo. Ese vehículo tiene muchísimos sensores, muchísima información en tiempo real que le permite a los técnicos desde los boxes o incluso desde la propia industria, como veis en el esquema, en la propia industria tomar decisiones que a su vez hacen que Fernando tome decisiones en pista, ¿vale? ¿Qué es un gemelo digital a los efectos de una ciudad? No solo, hoy hemos estado hablando de transparencia, de colaboración. Cuando yo empecé a trabajar en BIM, lo primero que me dijeron es, tu edificio deja de estar en un lienzo en blanco, está en una ubicación concreta. Eso es lo que le ocurre a un gemelo digital. Pensemos que el coche de Fernando Alonso empieza a tener una repercusión del circuito en el que corre y a su vez del entorno en el que corre, por la gente, por el clima, por el calor, por el movimiento quizás del suelo, por las cosas que pasan a su alrededor, le influyen inmediatamente sobre ese gemelo digital. Entonces empezamos a tener ese, como en el caso de Ayacucho, empezamos a tener esos modelos digitales que enchufándoles información en tiempo real, los podemos llegar a convertir en gemelos digitales. En ese caso es donde nace Urbim, para darle continuidad a los proyectos. Desde donde arrancamos hasta ahora, más o menos, en torno al año 20 y hasta ahora, han ido pasando muchas cosas a nivel tecnológico que han ido haciendo propicio este recorrido del que os hablo. Primeramente, la parte de IoT. Ahora vengo de Smart City World Congress, que fue la semana pasada en Barcelona. Cada vez más hay más dispositivos, como luego hablaremos, que generan emisiones, ¿no? Estamos hablando de que más o menos vamos a pasar de tener 79.000 millones de dólares en 2018 asociados al mercado de IoT a pasar a 330.000 millones. Las últimas encuestas en torno a inicios de este año decían que andábamos en torno a 260, 270.000 millones, con lo cual estamos cumpliendo esas predicciones. Por otra parte, el mundo BIM. No os voy a hablar aquí de BIM, mis compañeros han hablado mucho, pero está claro que desde diferentes iniciativas, ¿no? Pues desde, vosotros habéis hablado desde la parte de Venezuela, Comisión BIM Chile, que ha estado ahora últimamente en boca de todos, España tenemos una comisión interministerial, a nivel Europa, se están haciendo verdaderos avances en la implantación de BIM como algo natural, llamémoslo así, como algo natural, como metodología de trabajo. Hay una iniciativa bastante potente que yo creo que va a empujar al resto del mundo, que es la iniciativa que ha arrancado en junio del 2023 por parte de Europa, por los fondos NextGen, en el que se pide el toolbox, la caja de herramientas para los digital twins, para la transformación de las comunidades inteligentes, ¿no? Que son todas aquellas herramientas que van a ser necesarias para gestionar todas estas cantidades de datos que hablaban mis compañeros y de los que os voy a hablar yo ahora, para empezar a construir una comunidad mucho más eficiente, ¿no? Todo el concepto de Smart Cities que de verdad pueda llegar a ser gestionable, que no haya esos problemas de los que os estaba hablando en Ayacucho. Entonces, las previsiones es que en el 2024 salgan todas estas herramientas y en el 2025 sea una realidad de funcionamiento. Por último, en cuanto al mercado digital, aunque es un concepto bastante poco digital, entre comillas, está la huella de carbono. Europa, en este caso, quiere apostar por ser el primer continente de huella de emisión cero, de huella de carbono cero para el año 2050. Vamos a ir hablando de los gemelos digitales y vais a ir viendo, que es un elemento diferencial el hecho de que nos apoyemos en esos gemelos digitales que os he definido antes, ¿no? Para tener controlado, como decía mi amigo Kelvin, Lord Kelvin, que lo conoceréis por Lord Kelvin, que en el siglo XVII, que era una eminencia en la termodinámica, inventor de los grados Kelvin, decía esta frase: lo que no se mide no se puede medir, perdón, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y la realidad es esa.
Cuando no sabemos qué es lo que falla, cuando no sabemos qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que está funcionando mal, en un ecosistema muy grande no tenemos la capacidad de tomar decisiones ni tenemos la capacidad de mejorarlo. Por lo tanto, lo que nos va a pasar, como nos ha pasado en muchos temas patrimoniales, es que se tiende a la degradación. La realidad es que los gemelos digitales, en ese concepto de degradación, van a venir a marcar un punto bastante diferencial, en el sentido de que los KPIs asociados a gemelos digitales, sobre todo en el entorno de industria, que es donde han nacido tradicionalmente los gemelos digitales, por el hecho de poner en entornos virtualizados a prueba, como hacemos, ¿no?, con BIM también, a prueba simulaciones de datos para ver qué es lo que pasaría con el activo, una determinada pieza o una determinada maquinaria. Esos gemelos digitales les han permitido tener una mejora ya no solo de eficiencias energéticas, que es como el dato más obvio, sino también en la parte de productividad, la parte de métricas de sostenibilidad o la parte de reducción de costes de mantenimiento, ¿no? Porque durante todas las etapas de diseño, y en este caso quiero un poco diferenciar esos modelos que se hacen para construcción de esos modelos que se hacen posterior a la construcción para otras usabilidades, como es el caso de Ayacucho, siempre se va a ir aglutinando una serie de información o aglutinando o centralizando, conectando una serie de información que me permita mantenerme alerta sobre ciertos datos, con lo cual todo eso me va a ayudar sin duda a la mejora de ciertos KPIs de forma muy inmediata. Sin duda va a haber también muchos daños colaterales, como decía mi compañero, positivos, asociados a los gemelos digitales, ¿no? Y en ese sentido es en el que nosotros desde Urbim estamos trabajando. ¿Cuál es el ecosistema? Los niveles SMART, ¿no? Me encanta definirlo así. Los niveles SMART, yo los defino como estos 5. Os decía antes que en el área de IoT, en el área de sensores, de dispositivos que emiten o generan datos, cada vez está creciendo más, ¿no? Hay cada vez más casas comerciales que tienen sensores plug and play, bombillas que generan datos, me dan el consumo, me dan la eficiencia, me permiten interactuar con ellas, apagarlas o encenderlas, me permite tener no solo información, sino detonadores de acciones contra ellas. Os he puesto a mi partner Libelium, grandes proveedores de temas de sensóricas a nivel ciudad, que veréis luego más adelante para qué usamos sus datos. Pero en cualquier caso hice una pequeña búsqueda hace unos días y estamos hablando de más de 350.000 entradas solo buscando en Google IoT Device, ¿no? Entonces, en cuanto a productos, en cuanto a shopping, ¿vale? Entonces es como bastante significativo ese número. En ese ecosistema de datos, en ese ecosistema de datos siempre ha habido, y ahora tienen como un valor diferencial mayor, democratizadores y estandarizadores de esos datos, ¿no? Organismos, compañías que lo que hacen, su trabajo es generar reglas de compartición de datos, generar estructuras organizadas de esos datos de tal manera que sean fácilmente consumibles, ¿no? Que no tengas esa disparidad de información que posiblemente tenga mi compañero Pablo, la exposición anterior, de papeles escaneados o papeles que existen en un PDF o demás, sino esas soluciones, esos datos que todos esos dispositivos mandan, que tengan unos patrones comunes. Destaco a Fireware, que lo utilizan muchísimo en ciudades, un patrón de compartición de datos bastante potente y bastante transversal de industrias. Home Assistant a la escala de un edificio, ¿no? Conectar desde la Alexa, Google, las bombillas, como os digo, la aspiradora, todos esos datos empiezan a tener un ecosistema común a través de Home Assistant. Gaia X es una iniciativa aquí española, o Building Smart, ¿no? He puesto el caso de España, pero bueno, toda esta serie de fundaciones, asociaciones, empresas que su objetivo es este. En el tercer nivel Smart están todas aquellas plataformas y soluciones que consumen una vertical de datos, las analizan y aportan un valor, ¿no? Estamos hablando
de esos sensores, todos esos sensores tienen de por sí una plataforma de analítica de datos. Tú compras el aspirador, por seguir con la información, por seguir con el ejemplo, perdón, tú compras un aspirador y la puedes gestionar desde su propia aplicación y tomar decisiones con respecto a la aspiradora. Lo mismo ocurre con los otros dispositivos. En el caso de las ciudades, las aplicaciones de movilidad, o en el caso de, bueno, por no poner ejemplos concretos, en el caso de ciertas aplicaciones de movilidad, analizan datos, por ejemplo, GIS, que son directamente consumibles en esos entornos, y analizan datos de movilidad para una vertical de uso. De esto tenemos en el mercado muchísimas soluciones de mantenimiento, soluciones de, como os digo, de inventario, soluciones de movilidad, de eficiencia energética. En ese ecosistema es en el que nos movemos. David Barco esta mañana, a primera hora de la mañana, ha puesto todo un panorama de soluciones que existen en obra llevados a construcción, ¿no? Pues después de la fase de construcción no es distinto, existen muchísimos más y bueno. El cuarto nivel está compuesto por las diferentes tecnologías que existen. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de realidad aumentada, ahora que está muy en boga esto, bueno, hay detractores y amantes de todo esto. En cualquier caso, va a venir y está entrando ya de una forma muy rápida la parte de inteligencia artificial. ChatGPT lo que ha hecho ha sido una actuación bastante inteligente, que lo que ha hecho ha sido poner el servicio de cualquier ciudadano, de ese 2/3 de nuestra vida en las que no somos arquitectos, no somos técnicos, para que enredemos con ellos, toquiteemos con ello. ¿Por qué? Porque de esa manera la forma de profesionalizar la inteligencia artificial es mucho más fácil, la herramienta es mucho más entendible y podremos consumirla. Igual que ha pasado con VT-Lab, ¿no? VT-Lab de Iván Gómez, una plataforma estupendísima de realidad aumentada, de realidad virtual asociada a obra, pues tiene en el apoyo de la realidad aumentada o la realidad virtual el consumo de esos modelos BIM con un foco de obra, ¿no? Pero pensaremos a lo largo de mi charla, hablaremos de muchas otras soluciones para soluciones de realidad aumentada. Y por último, plataformas como la mía, que lo que soy es una plataforma integradora. Lo que hago es coger todo esto y genero, como vais a ver, valor asociado a esta información, democratizándola y poniéndola en orden para que el usuario la consuma. ¿Cómo ocurre esto? En el fondo es bastante sencillo. Tengo dos cosas importantes que vamos a ver después que me apoyan, que son los modelos tridimensionales y el geoposicionamiento, ¿no? Entonces partimos de los datos para hacer un proyecto, en este caso los datos iniciales pueden ser los modelos BIM o la parte de scan, la parte de GIS, todos esos consumibles que a priori están muy tecnificados, y los metemos dentro de la plataforma. Y en la plataforma los junto con otro tipo de datos. ¿Con qué finalidad? En este caso, como veis, hay ya 6 verticales de uso generadas que podéis consumir desde Urbim directamente, os logueáis, subís vuestro modelo y empezáis a funcionar sin necesidad de que yo os ayude, porque es bastante sencilla, porque mi objetivo principal es hacer que todos estos modelos sean consumibles por todos los usuarios, crear valor. Yo siempre digo que mi madre quiero que algún día vaya a visitar Barcelona, Caracas y tenga la posibilidad de gestionar muchas cosas que como turista puede hacer dentro de esa ciudad. Estamos hablando de visitar patrimonio, las rutas, movilidad, el tiempo, no sé, se me ocurren infinidad de soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos en Urbim esto? Ahora os voy a poner un vídeo, pero trabajamos en estos 4 elementos integradores. Por una parte, la parte global, vais a ver que el mundo, en este caso en 3D, con CES Union y con Google Tiles, es muy importante para nosotros, para ver esos modelos BIM integrados en un modelo más grande, ¿no? Ese lienzo en blanco que decíamos que no existía con BIM. Pues lo integramos ahí y lo que me sirve es para consumir los datos GIS en entornos 3D. Por otra parte tengo los boxes. Los boxes son lo que diríamos los espacios, las habitaciones, son cajas que cumplen esas 2 condiciones de las que os hablaba antes, que me ayudan a referenciar esa información que no es tan tangible como puede ser el material, la altura, la anchura,
sino que va referenciado a un entorno, ¿no? En este caso, Catastro, la parte de CRM o la parte de RP es la forma más sencilla de centralizarla. Por otra parte, los elementos, en este caso no os tengo que explicar mucho, que son los elementos que vienen dentro del modelo. Y por último, los sprites, que son en los elementos que yo me apoyo para conectar a otras soluciones por una parte y por otra parte para representar elementos que no existen en el modelo. Durante esta sesión vais a ver en algún momento que pone real, en otros momentos pone fake, en otros momentos pone work in progress. Esto que estáis viendo es real, está dentro de Urbim, como os digo, os podéis loguear. Al final lo que hacemos es meter todos los proyectos dentro de un mismo entorno, generar un ecosistema en el que puedo ver y analizar toda la información. En el caso de, ahora me está sorprendiendo una usabilidad y es, bueno, sorprendiéndome, no la tenía prevista y es dar continuidad y fidelizar a los clientes de ingenierías y estudios de arquitectura, ¿no? Porque el cliente puede seguir conectado a la, puede consumir la información de forma ágil y vosotros como arquitectos o ingenieros os quedáis enganchados al proyecto de tal manera que seguís dando servicios a lo largo del proyecto. Esas verticales de uso, bueno, lo que estáis viendo es la home del proyecto, en este caso es un proyecto de una ciudad, pero como veis, pues la escala para mí no es importante, llego a la escala de las plazas de aparcamiento que como veis, pues conectados a Sensórica de Libelium en este caso, en tiempo real veo los datos de la ocupación de esas plazas de aparcamiento. ¿Por qué me interesan todos estos datos dentro de un mismo entorno? Debo decir que yo no soy centralizadora. De una de las cosas que huyo es de replicar bases de datos y hacerme mi propia base de datos. Lo que hago es conectar, ¿vale? Es como si Urbim fuera una ventana a un mundo desde el que veo soluciones de terceros. Hay veces que lo que hago es por API traerme los datos y hay veces que simplemente, como es el caso, por ejemplo, que habéis visto las webcams, lo que hago es abrir un mundo, o sea, una ventana, perdón, hacia otro mundo. En cualquier caso, al final del día lo que hago es recopilar la información. Bueno, al final del día es una expresión, muchas veces es en tiempo real. Lo que hago es recopilar la información y permitir que si el usuario, en este caso estáis viendo nuestra parte de mantenimiento, si el usuario tiene mantenimiento, conectar esa plataforma más o menos compleja dentro del modelo para seguir teniendo ese dato de forma transversal al resto de funcionalidades y si no tiene, lo que hacemos es ofrecer una usabilidad bastante sencilla. Pero para nosotros es importante que el usuario no cambie su forma de trabajar, si no tendría un stopper como hemos tenido con la implantación BIM durante años, ¿no? Necesito que el usuario que trabaja en FM, en Excel, siga trabajando en Excel. Lo que pasa es que buscaré la manera de que traiga esa información. Estáis viendo que tenemos una centralización de documentación, que tengo la parte de sensórica, la parte inventariado, porque organizando la herramienta y la información por roles, me permite que el usuario consuma lo que necesito que consuma con total seguridad. Ni los usuarios se ven entre sí, ni ven la información de otros. Entonces, lo que hago es que esos modelos que a priori tendrían un final en el momento en que yo acabo el proyecto, como si fuera una matrioshka, fueran componiendo una maqueta mayor, ¿no? Antes hablaba Pablo de esos proyectos que acaban la obra, ¿no? Pues os lo exagero mucho más allá y lo que hago es esos modelos BIM, cuando vosotros acabáis, directamente tienen una continuidad y pues personas como mi madre pueden generar una incidencia o pueden saber qué es lo que va a haber en el teatro o ciertas usabilidades que ahora os voy a enseñar. Esta diapositiva me encanta, BIM más allá del 10D. ¿Por qué? Porque nos hemos obcecado, y yo soy arquitecta, en la parte de cuando me das servicio a mí, ¿no? Que es las 10 dimensiones primeras. Pensemos mucho más allá. Existe la posibilidad de darle una continuidad, de generar valor en el usuario final, el que ocupa el hotel, el que ocupa el centro comercial, el que va al aeropuerto, las personas que trabajan en un aeropuerto. Vamos a pensar más allá. En ese caso os voy a enseñar 3 ejemplos. Este veis que está Work in Progress, el Real Betis Baloncesto de aquí de España, junto con un grupo mexicano que se llama Grupo Soy, tienen una tiquetera, una boletera, que le llaman ellos, una de venta de entradas. Entonces, Urbim nos hemos integrado con un gemelo digital, nos integramos en la fase de compra de esos boletos para darle la opción a vosotros como usuarios
que tengáis la posibilidad de ver qué es lo, o sea, de comprobar, perdón, qué es lo que se ve cuando vais a comprar una entrada para un determinado evento. En paralelo diréis, ¿para qué me hace falta un gemelo digital? Me hace falta para saber qué es lo que va pasando en el activo. Cuando llega ese usuario al activo, aparte de tener seguimiento de la parte de compra, los KPIs que podría hacer la boletera en sí, lo que hago es la gestión del activo con las personas dentro, ¿no? Hemos visto temas de cámaras, hemos visto temas de flujos de personas, hay muchísima información que voy a empezar a gestionar que para mí es vital seguir el recorrido de esa persona hasta el final. Este proyecto, como veis, es replicable. Una vez que acabemos con el Real Betis Baloncesto, es totalmente extrapolable a cualquier otro estadio o sitios de eventos. En el caso de Ayacucho, esto sí que es fake, es un mock-up que hice para planteároslo, pero que de repente la semana pasada se convirtió en una posibilidad real de ponerlo en marcha dentro de una ciudad en Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque existe muchísimo patrimonio que no conservamos, que no sabemos contar. En esa comparativa que yo os decía de una ventana al mundo, al final un modelo digital es una ventana a esa ciudad, ¿no? Entonces, luego os contaré un proyecto muy bonito que me ilusiona muchísimo, pero en este caso hay un valor digital de un patrimonio asociado a ese modelo que creamos que lo podríamos utilizar con el concepto de cajas, de espacios, para reservar entradas o para reservar eventos o para visitar esa ciudad en una futura visita que hagamos. Proyectos asociados a seguridad. Habéis hablado durante la jornada de ello. En este caso es la solución de Smert. Smert es una solución que trabaja con GIS, con datos 2D, que pone al servicio del bombero y de las empresas de emergencia, de los agentes de emergencia, toda la información que hay en el activo. ¿Qué es lo que le aporta Urbin con el gemelo digital? Le aporta los datos reales de lo que pasa en el edificio, ¿no? Cómo los inquilinos pueden decir cuáles son sus condiciones, si es su segunda vivienda, si tienen medicación, cuáles son las reformas que han hecho, de tal manera que el bombero cuando llega ya tiene la información. Y en soluciones, con soluciones apoyadas de realidad aumentada como la que os he comentado antes, el bombero no tendría que ver la realidad. Simplemente con ponerse un dispositivo que le permitiera avanzar viendo el modelo digital, directamente ya tendría una situación mucho más real de dónde se encuentra. Y el último proyecto que os voy a contar nace porque Ruralizable plantea las nuevas tecnologías asociadas a entornos rurales e investigando un poco la situación me di cuenta de que en España 2,5 millones de personas tienen problemas de movilidad. Esto se convierte a nivel mundial en 75 millones, de los cuales el 72%, más o menos 1,8 millones, no puede salir de sus casas por problemas de infraestructura de la vivienda. Esto se agrava con que cada vez es más caro viajar, con que cada vez priorizamos otras cosas de nuestro día a día y con que existen cada vez más pequeñas empresas que buscan otras formas de ganarse la vida, ¿no? Entonces, esto lo que hace es, a través de la tecnología, como vehículo, no como fin, cose con el streaming y el turismo digital la parte de e-commerce, la parte de esas pequeñas empresas, ¿no? Poner en valor cómo en una ciudad que está siendo digitalizada para otras cuestiones, una persona físicamente hace un streaming y yo lo que hago es reservar. Y voy viendo en ese modelo virtual, voy viendo el recorrido que va haciendo la persona, pero a la vez voy viendo lo que hay en realidad, ¿no? Y soy capaz de marcarme, pinearme cosas para verlas después o para consultar más información de eso o para comprar en ciertos comercios que me puedan enviar a casa, ¿no? Ahora mismo vemos documentales desde nuestro sofá a otros lugares, pues apoyarnos en modelos digitales, en gemelos digitales de todo eso. Entonces, me gustaría haceros la reflexión si de verdad con BIM nos tenemos que quedar solo en el 10D, si no podemos ir más para allá, si no podemos plantearle a nuestros clientes que tiene mucho más valor lo que hacemos de lo que es la obra, que ya per se, no voy a decir lo que no, vengo de ahí, lo apoyo totalmente, viene mucho más a largo, ¿no? Para esto tiene sentido a partir de ahí
hacer este empuje. Pues muchísimas gracias, esto es todo por mi parte. Tenéis mis datos, cualquier cosa que necesitéis, encantada de echaros una mano. Pues muchísimas gracias, María. Ha sido una presentación que yo creo que es perfecta para el cierre de este primer ciclo de presentaciones. Yo quería hacerte una pregunta muy rápida porque ya hemos de dejar descansar a las personas, pero la idea de gemelo digital para después analizar datos, ¿qué implicaría? ¿De qué manera se puede conectar este modelo BIM a Sensórica? O sea, ¿de qué manera le damos esta información constante que pueda ir trabajándose? Pues ahora mismo, Unasi, es muy buena pregunta. Ahora mismo todos los edificios tienen muchísimos, no solo dispositivos que emiten señales, sino la tecnología hace que en obras, por ejemplo, de rehabilitación, en todos estos años desde que empezamos, cada vez me encuentro más sensores plug and play, que llegas, pegas, conectas a una red wifi y él empieza a emitir, entonces con lo cual tengo la información captada. O podemos conectar a soluciones como los BMS, ¿no? Por ejemplo, la Cascada, que me dan información en tiempo real y lo que hago es estructurarlo dentro de esos modelos. Perfecto. Oye, pues bueno, a mí se me ocurren multitud de cuestiones para ir avanzando en esto, pero debemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, María, Muchísimas gracias a por haber vosotros, un placer. posibilitado haber estado en directo. Te lo agradecemos muchísimo.